Ipsica y Vasconcelos Radio presentan Mente y Aula en Conexión. Mente y Aula en Conexión. Hola, muy buenas tardes, buenas y calurosas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes en este programa, su programa Mente y Aula en Conexión. Yo soy el psicólogo Ivanjo Sánchez Vázquez y es un gusto. Y el día de hoy, pues quiero presentarles o darle la bienvenida acá a nuestro invitado de honor, precisamente, el psicólogo José Alberto Jiménez Cortés. Les voy a leer un poquito de su currículum y después le daré el espacio precisamente para que nos hable un poquito, ¿no? El psicólogo José Alberto, ¿no?, cuenta con estudios de filosofía por la Facultad de Filosofía del Seminario Pontificio de Antequera. Es licenciado en Psicología por la UGMEX, Campus Oaxaca. Tiene el diplomado en Psico-Oncología por el Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca. Y en terapia breve centrada en soluciones por el ICADI. Actualmente se encuentra maestrando en terapia cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitivo-Conductual de Puebla. Se desempeña como instructor de formación en Prepa Anáhuac, Oaxaca, y es miembro de la comunidad de Ipsica, en donde brinda atención psicológica a adolescentes y jóvenes. Es un gusto, Alberto, estar por acá contigo. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que también es un gusto para mí estar compartiendo esos espacios con ustedes. Muy bien, pues agradecemos a Vasconcelos Radio, ¿no?, por este espacio precisamente para hablar del tema que traemos de hoy. Y pues a nuestro amigo Miguel Calvo, que está del otro lado también acá, siempre tan atento, apoyándonos en esta transmisión de este programa. Y pues bueno, antes de empezar y que nos metamos de lleno, pues un fuerte abrazo a todas las madres hoy en su día. Es una fecha muy importante y trascendental para recordar la importancia precisamente de nuestras madres en nuestras vidas, ¿no? Espero que celebren, que abran un espacio de celebración, y si no tienen la dicha de tenerla con ustedes, pues igual puedan hacer precisamente ese espacio para celebrar, creando precisamente ese vínculo con la madre. Muy bien, pues fíjense que con Alberto estuvimos platicando un poco antes de planear incluso el programa, ¿no? Originalmente era otro tema el que íbamos a abordar, pero nos pareció fundamental el tema que hoy les vamos a tratar. Y si ya tuvieron la oportunidad de ver el flyer y de por ahí vernos en las redes sociales, precisamente habla sobre inteligencia espiritual, ¿no? Y abriendo un poquito el preámbulo, cuando escuché precisamente el tema, me generó mucha inquietud. No conocía el término, ¿no? Siempre he tenido como esa dualidad con la parte más religiosa que espiritual, pero Alberto ahorita nos va a aclarar un poquito eso, ¿no? Porque precisamente platicaba yo con Alberto que hay este tema ahorita, y saco a colación acá a Pierre Bourdieu, precisamente un sociólogo francés, que hablaba de estas llamadas estructurantes, y dentro de estas estructuras que nos dan orden, que nos dan formas de lineamientos y de llevar nuestras vidas, está precisamente pues la religión, ¿no? La parte religiosa, que creo, y no sé si ustedes coinciden conmigo, los que nos estén escuchando, viendo, que normalmente asociamos religión y espiritualidad, ¿no? Creo que hay como esa dupla. Pero bueno, empecemos con la primera pregunta, querido Alberto. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Pues gracias, maestro. Sí, precisamente es un tema que es muy importante tratar y abordar y clarificar, ¿no? ¿De qué se trata precisamente la inteligencia espiritual? Antes de entrar a un concepto de qué es la inteligencia artificial, me gustaría lanzar unas preguntas al público que nos está escuchando. ¿Quién de vosotros cree que la paz interior es algo que vale la pena, ¿no? Okay. O ¿quién cree que es algo también bastante difícil de conseguirlo, ¿no? La paz interior. Esa paz interior, esa tranquilidad, esa estabilidad. Inclusive, ¿quién ha intentado en algún momento meditar una y otra vez, ¿no? Y que al final de la meditación llega a la conclusión de esto no es para mí, ¿no? O inclusive esta parte de ¿puede el silencio y la quietud mejorar cada una de las dimensiones de mi vida, ¿no? Por ejemplo, aspectos como la salud, aspectos como la economía, aspectos como el darme cuenta cuál es el objetivo
que tiene mi existir en este mundo, ¿no? Sí. O sea, tiene impacto el hecho de que tú puedas detenerte un momento en tu vida y ponerte a reflexionar sobre esto, sobre la salud, sobre la economía y demás, ¿no? Hay varios estudios precisamente que reflejan y nos dicen de que sí, hay un impacto muy directo entre la estabilidad emocional, ¿no? Esta parte de la paz interior con todos estos aspectos de nuestra vida, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo por el cual decidí hablar o decidí acercarme con este tema de inteligencia espiritual? Precisamente, pues invitar a todas las personas a quien alcancemos a llegar a introducirnos en esta práctica también introspectiva de nuestro ser, ¿no? Saber cómo llegar también al siguiente nivel, ir más allá de lo que a lo mejor lo que allá afuera nos propone, ¿no? Toda esta parte material, toda esta parte utilitarista también. Creo que mencionas algo muy interesante, este tema, ¿no? A veces hay mucho ruido, digamos, ¿no? Alrededor de nosotros, mucha gente que nos habla, y si estamos en el trabajo o en la escuela, donde estemos, el tema es cuando llegas en la noche y estás solo contigo, ¿no? En esta cuestión de quietud, ¿no? ¿Qué tanto esos pensamientos que tienes generan esta paz de la que mencionas, ¿no? ¿Cómo llegamos precisamente a esa parte? Exactamente. Y de hecho hay una frase, que ahora que retomas la palabra ruido, hay una frase que dice, no se busca la ausencia de sonido, sino más bien la ausencia de ruido. Okay. Porque, por ejemplo, aquella persona frente al mar, no hay una ausencia de sonido, está el ruido del mar, está el ruido de la naturaleza, aquella persona que contempla los árboles, las aves, ¿no? No hay una ausencia de sonido, sino más bien una ausencia de ruido, y ruidos tanto externos, a lo mejor, pero sobre todo lo más importante, los ruidos internos, ¿no? Sí. Todos esos ruidos que no te permiten precisamente adentrarte o centrarte en ti, ¿no? Estos temas, ¿no? De la rumiación, ¿no? Cómo rumiamos pensamientos, estamos constantemente, y bueno, si de repente nos vamos a las partes fatalistas, que de repente nuestra mente suele irse a esos espacios, esos ruidos internos que creamos nosotros mismos a partir de ciertas preocupaciones. Y hoy te mencionas algo muy interesante, la economía, ¿no? O las relaciones interpersonales. ¿Cómo estás constantemente generando ese ruido en ti, ¿no? ¿Cuánto se puede callar esa parte, no? Exactamente, sí. Estos ruidos que precisamente no te dejan ni prestar atención a qué es lo que voy a hacer, ¿no? Cada uno de los pasos que necesito hacer para poder alcanzar mis metas, ¿no? Entonces, sí, precisamente quería empezar con este preámbulo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de este silencio que necesitamos de manera interna, no se refiere simplemente a callarnos porque no tenemos qué decir, ¿no? Porque no sabemos qué hablar o qué pensar, sino más bien es un guarda silencio porque tienes todo para descubrir en ti. Okay. No se trata de decir cállate porque tu presencia no me importa o porque tú en este momento no me importas, ¿no? Sino más bien entra en silencio contigo porque descubrirás hasta qué punto tu silencio importa, ¿no? Entonces es descubrir esa parte. Ahora bien, toda esta parte del silencio, de la meditación, de una vida interior, de este fomento, implica un proceso de atención, ¿no? ¿Y cuál es el mayor problema precisamente que tenemos hoy en día para poder llegar a este proceso de atención? Es que estamos en medio de un mar de distractores, ¿no? O sea, en donde quiera que vayas, así salgas a la calle, vayas al mercado, vayas a la escuela, en todos los ámbitos en los que tú te desarrollas, incluso donde se busca este espacio de regocijo, de introspección, ¿no? A lo mejor un momento de meditación, aún ahí te sigues llevando tus propios distractores, tanto externos como internos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Es un distractor completamente muy fuerte en nuestras vidas, ¿no? Y que sí, se ha vuelto una necesidad, pero ¿qué tanto también lo estoy utilizando como un distractor, ¿no? Que no me permite, escape, ¿no? También. Como un escape que no me permite precisamente centrar la atención en mí, en mi persona, en lo que yo estoy sintiendo, en lo que está pasando conmigo, ¿no? Y créeme, maestro, este es un proceso muy difícil, ¿no? Se dice fácil, se habla fácil, ¿no? Yo les puedo decir aquí a los oyentes, entra en un momento de meditación, escúchate a ti mismo, como decía el antiguo griego, ¿no? Conócete a ti mismo, pero no es fácil, no es un proceso fácil, es un proceso muy difícil que
es todo un proceso, implica práctica, ¿no? Implica práctica, implica hacerlo una y otra vez. Por eso yo decía al principio, ¿quién no lo ha intentado? Y ha dicho, esto no es para mí, esto no puedo, ¿no? Me desconcentro, ¿no? Entonces, sí, es un proceso difícil. Sin embargo, es llevar voluntariamente esa atención a un punto en específico, ¿no? Que es precisamente no a lo externo, sino a lo interno, en lo que tú estás experimentando, ¿no? Esa atención pues requiere también disciplina y requiere también entrenamiento, como yo te decía. El entrenamiento, creo que esa parte es, ¿no? A todos los oyentes, a los que nos ven, nos escuchan, si alguna vez han intentado meditar, sabrán la complejidad que implica, ¿no? Y a lo mejor a forma de poner o centrarlo, ¿no? Siempre mi esposa medita y mis hijos me preguntan siempre, ¿no? ¿Por qué medita? ¿No? O qué hace, ¿no? ¿Qué procede, ¿no? Entonces les decía yo, es que está tratando de tener esta comunicación precisamente consigo mismo, ¿no? Lo que hablábamos. Pero no es sencillo. Y acá les decía yo a mis hijos y a los que nos escuchan, y si tienen como esta misma referencia, a lo mejor va a ser un poquito fuera del tema, esta parte de Kung Fu Panda me acuerdo mucho, donde está tratado de meditar, ¿no? Dice, paz interior, pan con no sé qué cosa. Empieza a pensar en un sinfín de cosas que complican precisamente ese contacto contigo. Esto del entrenamiento creo que es fundamental, ¿no? Tienes que empezar, evidentemente decías, es un proceso, es una cuestión procesual que te va a llevar primero a callar los ruidos internos para que después puedas manejar los ruidos externos, ¿no? Creo yo que va de adentro hacia afuera, ¿no? Sí, Antes que cualquier otra forma. Y como en todo proceso psicológico, terapéutico, o sea, lo que tienes que trabajar es qué es lo que te motiva, qué es lo que te va a motivar precisamente a callar esos ruidos, ¿no? Y a centrarte voluntariamente en tu interior, ¿no? En todas estas dudas, ¿no? Hay un autor que dice, ¿no? Te sorprende todo lo externo, mientras que creemos que dentro de nosotros no hay nada sorprendente, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? A veces, pues sí, vemos los grandes conciertos, vemos las modas, vemos todo lo que está allá afuera y obviamente nos llama la atención, es algo nuevo, es algo que desconocemos. Lo nuevo te genera curiosidad y precisamente hace que vayas a investigar, hace que lo conozcas, hace que lo hagas tuyo, ¿no? Y que practiques precisamente para acercarte a ello. Sin embargo, si te aprendes a sorprender también o te dejas sorprender de lo que está dentro de ti, no, es un mar de cosas nuevas que vas a ir encontrando. A decir, yo no sabía que tenía esto, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas estaba dando unos talleres a adolescentes precisamente sobre esta parte de descubrir sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas, sus emociones. Y ellos decían, es que yo no sabía que tenía también estas capacidades, ¿no? Y decían, es que también es parte del detenernos y voltear a vernos, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que también te puede sorprender? Entonces, ¿cuáles serían como algunos tips? Primero es entrar con interés, ¿no? Con curiosidad y con humildad, ¿no? ¿Por qué humildad? A lo mejor interés y curiosidad puede sonar un poquito obvio, pero ¿por qué humildad, no? En esta parte, porque es también descubrir cosas que a lo mejor no pensabas que tú tenías, ¿no? Y vas a encontrar tanto cosas positivas como también vas a encontrar cosas que no te gustan, ¿no? En ti. Y creo que a lo mejor esa sería una de las grandes cuestiones, ¿no? De repente, bueno, sucede mucho en el proceso terapéutico, ¿no? Cuando estás trabajando con alguna persona y vas a llegar a ese punto que es realmente el que la hace llegar ahí, luego, ¿no? Retrae. Exacto. Nos pasa lo mismo, digo, todos y los que nos escuchan y los que han tenido la oportunidad de llevar un proceso terapéutico, cuando vamos a llegar al meollo del asunto nos asusta llegar a ello, porque nos pone vulnerables, ¿no? Nos muestra a lo mejor que no somos quien pensábamos ser, ¿no? Y esto cambia totalmente, ¿no? Y creo que este elemento para la introspección es una de las grandes barreras que vamos a encontrar. Sí. De hecho, en la terapia cognitivo-conductual se habla mucho de estas creencias centrales, ¿no? Que precisamente son, una de sus características es que son incuestionables, ¿no? Que no las cuestionamos porque las hacemos muy propias y se vuelve parte de nuestro concepto, parte de nuestra identidad y lo hacemos parte de nuestra esencia. Pero aquí la pregunta es, oye,
es parte de tu esencia, es parte de lo que tú eres, ¿no? Y cuando precisamente llegamos a esas creencias y las empezamos a cuestionar, es cuando descubres que pues en realidad no es parte de ti, ¿no? Son accidentes, son cosas que te ha ido creando, que se han ido construyendo, sí, pero que no te forjan o que no te determinan, ¿no? Okay, perfectamente. Y creo que aquí entonces en este espacio podemos hablar de este proceso de constructivo que hacemos precisamente en la terapia, en el proceso terapéutico. Exacto, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Y precisamente cuando aprendes a verte a ti mismo, ¿no? Cuando aprendes a ver tu esencia, ¿no? Aprenderás también a ver las soluciones, ¿no? A lo que viene por delante, ¿no? Entras en este proceso de autoconocimiento y de autoaceptación, ¿no? Entonces, es como la introducción, precisamente antes de responder a la pregunta. Tal cual, porque digo, pareciera un tema, ¿no? Inteligencia, es como decimos siempre, ¿no? Este tema de la inteligencia es tan sencillo y tan complejo a la vez, ¿no? Que nos ha acompañado tanto, pero cuando llega como esta apertura de hablar de diferentes tipos de inteligencia y cómo podemos, a través de ellos, de potenciar ciertos elementos de la personalidad, creo que es fundamental. Y este tema de la inteligencia espiritual, como te decía yo, es un término que no había escuchado, ¿no? Hasta que tuvimos la oportunidad de dialogarlo, y creo que ponerlo a la mesa, ¿no? Desde esta parte primero, que es como lo que nos va a llevar a poder desarrollar precisamente estos elementos que sumen a la forma en la que nos vamos a desempeñar desde la inteligencia espiritual precisamente, ¿no? Exactamente, sí. Y precisamente respondiendo a la pregunta que me hacías de ¿qué es la inteligencia entonces espiritual? Este concepto viene precisamente a propósito de Howard Gardner, okay, que él hablaba de diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Él hablaba de inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal, interpersonal, lingüística, ¿no? Que la característica que él propone es de que cada uno tiene diferentes capacidades que precisamente te hacen ser bueno o ser hábil en determinada cosa, ¿no? Entonces eso no te hace más o menos con relación a lo mejor a una persona que pues es muy hábil matemáticamente, ¿no? Y a lo mejor tenemos como esta idea de que persona inteligente es la que resuelve matemáticas y demás, ¿no? Pensamiento abstracto. Entonces, la inteligencia espiritual, más allá de, también llamada inteligencia existencial o inteligencia trascendental, más allá de responder qué es, yo te diría es buscar el para qué nos capacita esta inteligencia, ¿no? Okay. Así como una inteligencia emocional te capacita para gestionar tus emociones, así como una inteligencia matemática te capacita precisamente para resolver procesos matemáticos, una inteligencia kinestésica te capacita según tus capacidades para moverte, para utilizar el cuerpo y expresarte, ¿no? Exacto. La inteligencia espiritual, ¿para qué te capacita? Okay. Entonces, ese sería como dar respuesta y entender qué es la inteligencia espiritual. Okay. Uh-huh. Y aunado al para qué te capacita, el por qué es fundamental el cultivo de la misma, ¿no? Entonces, los griegos ya lo hablaban desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre el principio vital, ¿no? De esa parte del alma racional, que es como la parte que le da identidad al ser humano, ¿no? Que lo hace diferente precisamente de otros seres vivos, ¿no? Hay un filósofo también que se llama Javier Zubiri, que nos menciona que el hombre es un ser sentiente, ¿no? Que responde precisamente a René Descartes, que hablaba que el hombre es ser un res cogitans, ¿no? Uh-huh. Que un ser racional simplemente, y que a lo mejor quitaba de lado esta parte, parte emocional, ¿no? Y al decir es un ser sentiente, es un ser que siente también, ¿no? Un ser que se religa también a un ser o algo más supremo, ¿no? Y un autor con ese término, Max Scheler, que tiene un libro que se llama El puesto del hombre en el cosmos, muy bueno, muy recomendado. Él también habla de cuál es el elemento diferenciador del hombre con todo el universo, ¿no? Y él decía, es el espíritu. Okay. El espíritu como elemento diferenciador del hombre, ¿no? Okay. Dando en cuenta que el hombre es tanto cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Esa trilogía, ¿no? Y que no tiene que ser separada solamente para su estudio, pero en sí no se puede separar, ¿no? Tanto el cuerpo como el alma como el espíritu. Y que ese espíritu, ¿cómo se puede ver? A través de las facultades o de las potencias supremas del ser humano, ¿no? Como su libertad, su voluntad, su memoria, su inteligencia y demás, ¿no? Entonces,
es así como podemos dar cuenta de que la parte espiritual es una dimensión propia del ser humano. Okay. Y ahí lo que comentabas, ¿no? A veces podemos pensar espiritual igual a religión. Y, sí, y no. Está muy ligado, ¿no? Muy realmente ligado. O sí, sea, sí. Dentro de la religión sí se ve la parte espiritual, uh-huh, pero no lo es todo. La parte espiritual no es religión, ¿no? Sino va más allá. Okay. Entonces, es precisamente el que tú te cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito por el cual estás aquí? Y ahondar en esa parte interna de tu ser. Y creo que esa es la pregunta filosófica por excelencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? ¿Y a dónde voy a ir después, ¿no? O sea, esta parte de la trascendencia, ¿no? O sea, estoy aquí ahorita, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí, no? Pues sí, preocuparme, dijeras tú, por las finanzas, por esto, por el otro, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? Entonces, es abandonar como esta parte, a lo mejor, que estamos hablando de las problemáticas comunes, a preguntarnos precisamente en esencia, ¿no? ¿Qué hacemos como especie, ¿no? ¿Qué hacemos como persona? Y estas preguntas, pues, nos van a llevar a muchos dilemas, ¿no? Precisamente. Sí, y de hecho, por tal motivo no podemos negar que así una persona, a lo mejor, y con todo respeto, dependiendo a la creencia que tenga, ¿no? O si se dice ateo y demás. O sea, sincráticos, exacto. ¿No? La parte espiritual es una de las dimensiones de su persona, ¿no? Porque también se ha cuestionado esta parte, o se puede llegar a cuestionar esta parte de su existencia, ¿no? Con lo que decíamos. Ahora bien, lo que sí no se vale es dar respuesta a precisamente esta parte de cuál es el propósito de mi vida y demás, sin haberse hecho la pregunta primero. Okay. ¿No? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas de las veces nos encontramos no solamente en la consulta psicológica, sino a lo largo de la vida, uh-huh, nos vamos encontrando personas que están buscando precisamente en muchos otros lugares, ¿no? Llámese alcohol, llámese mujeres, diferentes relaciones, con hombres, drogas, como tú decías, ¿no? O sea, se están buscando también dentro de... Hay un sentido profundo ahí de buscar quién es, ¿no? Darle un propósito. Y creo que precisamente Pierre Bourdieu, en este sentido de las estructuras estructurantes, habla de esa parte, ¿no? Cuando se rompió cierto elemento precisamente de lo que nos da sentido, ¿no? Digamos, yo siempre pongo este ejemplo con los chicos, que es con los que tengo bastante esta conversación, chicos de prepa o de licenciatura, ¿no? ¿En qué creemos, no? O sea, ¿de dónde viene esta estructura, a lo mejor, de creencia y a dónde nos lleva, ¿no? Para poder tener este respeto que tenemos de unos a otros, ¿no? Este comportamiento de respeto, ético, todo lo que queramos, ¿no? Entonces tiene que ver con estas estructuras que nos fueron dando forma, y entre ellos está evidentemente la religión, al menos esta gran parte de los mexicanos que somos católicos, uh-huh, ¿no? Tenemos como esa esencia de los 10 mandamientos, ¿no? Y está ahí pues puesto, ¿no? Sin embargo, conforme se ha ido precisamente como rompiendo ciertos elementos de la religiosidad, ¿no? Como ciertos elementos, se va desestructurando esta parte, y lo que deja es como este vacío, y es cuando llegan como de diferentes tanto sectas, estas otras prácticas de las que hablabas a lo mejor, porque no tenemos precisamente este elemento de centrarnos, ¿no? No hemos sabido como sociedad generar esas estructuras que le ayuden a las personas a dar respuesta a estas preguntas que son complejas, bien decías, ¿no? Si tenemos esta hipersensibilidad también como personas, ¿no? Si somos seres hipersensibles, ¿no? De repente las respuestas que hagamos de qué hago aquí, quién soy, pues nos van a llevar a fracturarnos precisamente, y buscar en espacios, sobre todo esta parte del, si quieres mencionarlo como hedonismo, ¿no? De el disfrute por el disfrute. Exacto. Es facilísimo perderse en ello, ¿no? Entonces, creo que esa parte es precisamente, y concuerdo esto que estás comentando, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las personas precisamente recobren o vayan hacia esta parte, ¿no? De desarrollarse inteligente espiritualmente hablando. Exacto, o mínimo que se hagan estas preguntas, ¿no? Okay. Antes de buscar una respuesta a lo mejor en algún lugar en específico, ¿no? Entonces, respondiendo, ¿a qué te capacita la inteligencia espiritual? Precisamente a generar este sentido personal, ¿no? Nos hace hábiles también para identificar las dimensiones trascendentales de la realidad, ¿no? Tanto de nosotros como con el otro, con el mundo físico, ¿no? Y habilita también para la expansión del estado de conciencia, ¿no? Entonces, sería como
como el concepto que pudiéramos dar, Sí, es que sí, sí, es sí. muy difícil conceptualizar Sí, la inteligencia sí, espiritual. es uno de estos conceptos que implica muchos más elementos que siempre decir, ¿no? Inteligencia espiritual, dícese de, ¿no? O sea, no esa definición precisamente Exacto. como diccionario, sino precisamente abarca todo ¿qué elementos va a sumar, ¿no? ¿Qué elementos va a llevarnos precisamente, como decías, a la práctica como tal, ¿no? De estos elementos de pregunta, ¿no? De dudar de ciertas cosas de nosotros mismos o de encontrarnos precisamente en estas dudas, ¿no? Exacto. Existenciales en su gran mayoría. Sí, de hecho. Y fíjate, es curioso porque ahorita te voy a mencionar algunas, por ejemplo, algunas necesidades espirituales que nosotros, en general todas las personas, pero yo quiero en este ambiente universitario, que muchos de nuestros jóvenes pueden estar experimentando, ¿no? Y ¿de dónde nacen estas necesidades espirituales? Karl Jaspers, que es uno de los filósofos también, nos dice que habla de situaciones límites. Cuando una persona llega a una situación límite es precisamente cuando se cuestiona sobre qué está pasando con mi vida, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida, ¿no? Y cuáles son algunas de estas situaciones límites. Enfermedad, ¿no? Como el cáncer, enfermedades terminales, ¿no? Alguna aproximación a una situación de muerte, ¿no? Problemas económicos, ¿no? Entonces, cuando hay una situación límite en mi vida y llego precisamente y me confronta, es cuando digo, ¿qué está pasando, no? Es cuando me sale realmente, ¿no? Dios mío, ayúdame, ¿no? O sea, yo siempre hago esa broma, ¿no? Con mis estudiantes, ¿no? Les digo, realmente este tema de creer en un ser superior es muy del humano, ¿no? Hay una necesidad de colocar en ese espacio de divinidad todo aquello que no comprendemos y que no podemos cargar. Entonces, aquel que dice, bueno, no creo en nada, pues lo dudo mucho, ¿no? Porque es una necesidad humana, sobre todo cuando están estos temas que hablas, ¿no? Estás en un tema de choque y definitivamente no vienes a esta parte, ¿no? Les digo, hasta el más ateo, hasta el más sincrático en algún momento va a apelar a algo, pues, ¿no? A algo divino si quieren verlo, ¿no? Porque los únicos que no lo hacen pues son a lo mejor los psicóticos, ¿no? Que tienen como este tema de despersonalización. Exacto. Si quieren verlo de esa forma, ¿no? Sí. Bien, y pues bueno, algunas necesidades espirituales, ahí la población que nos está escuchando va a decir sí, no, que vayan palomeando. Sí, ¿no? a ver si es cierto, ¿no? La primera es esa necesidad de sentido, ¿no? Que hemos estado hablando, buscarle un sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, ¿no? El por qué, sobre todo, el por qué y el para qué estamos aquí. El segundo es una reconciliación con uno mismo, ¿no? Muchas de las veces, y con la propia vida también, ¿no? Entonces, muchas de las veces en terapia encontramos mucho esta parte de la culpabilización, ¿no? La culpa, el autorreproche, la pena, ¿no? Vivir el presente, exacto, la vergüenza, el no aceptarnos a nosotros mismos, parte de lo que de algunos acontecimientos o algunas experiencias que vivimos, ¿no? Y también necesitamos como esta parte de reconciliación, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestro pasado incluso, ¿no? Con lo que, porque pues es algo que nos forja y que nos da identidad al final, ¿no? Sí. Algunas pérdidas también que llegamos a presentar en algún momento de nuestra vida y que requiere precisamente este reacomodo de la pérdida, a lo mejor no una superación, pero sí un reacomodo de la pérdida en mi historia de vida, ¿no? Entonces, toda esta parte es una necesidad espiritual que cualquier persona puede llegar a experimentar. El reconocimiento también de la propia identidad como persona, ¿no? Como más antes de que seas un licenciado, antes de que seas un médico, antes de que seas un maestro o la profesión o el oficio en el que te desenvuelves, antes de ser esposo, de ser padre o madre, eres persona, ¿no? Y como persona también tienes derechos, ¿no? También como personas tienes oportunidades, tienes deberes, ¿no? Necesidades emocionales y demás. Entonces es reencontrar y reconciliarnos con esa parte, ¿no? Una necesidad espiritual también es la necesidad de orden, ¿no? Decía por ahí una persona, el padre Castellanos, que en su momento compartía con él, ¿no? Que en paz descanse, nos decía, mantén el orden y el orden te va a mantener a ti, ¿no? O sea, desde la forma en cómo organizas tu vida, de la forma en cómo organizas tu escritorio para estudiar, la manera, eso refleja mucho de lo que traes también dentro, ¿no? Y cómo acomodas también toda la información. La estructura, ¿no? Cómo estructuras. Exactamente. Okay. Otra necesidad es la verdad, ¿no? La de verdad, ¿no? De tener certezas también con relación a
pues a los conocimientos, pero también con relación a ti, ¿no? A tus emociones y demás. La libertad, la de arraigo, la de orar y la de, esta última me encanta, la de soledad y silencio. Porque, o sea, ver la soledad como una necesidad es algo a lo mejor contradictorio, se puede escuchar contradictorio, porque ¿a quién le gusta estar solo? ¿No? Creo que muy pocas personas, ¿no? Sí, es uno de los grandes temas también que salen de repente en los comentarios de las personas que llegan al apoyo psicológico, a la terapia, ¿no? Es que me siento solo, dicen, ¿no? O sea, a lo mejor es un tema ahí también, ¿no? Complejo, ¿no? La soledad es una decisión, a lo mejor, pero puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, ¿no? Y estar solo, en este caso, trato de entender esta parte, ¿no? Es decidir estar contigo mismo en un espacio en el que puedas a lo mejor tener ese diálogo contigo, ¿no? Y ver qué tanto te puedes acompañar o no, ¿no? Sí, de hecho sí. Hay dos tipos de soledad, ¿no? La soledad voluntaria y la soledad involuntaria. Involuntarias, pues cuando te van alejando, precisamente te vas quedando solo, pero la voluntaria es precisamente esta necesidad, y yo creo que ahora ya con todo este contexto, este preámbulo, ya podemos ver y decir, no, pues sí lo necesito, ¿no? Necesito estar solo, necesito este momento de encuentro conmigo mismo, precisamente, y de silencio, para saber qué está pasando en mi interior, ¿no? Y escucharme. Escucharme y saber, pues, qué decisión voy a tomar, ¿no? El silencio y esta soledad y esta introspección, alejarte ayuda precisamente a tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, sí. Tomar como este tema, ¿no? De estar en quietud, ¿no? Y después escuchar mis ideas, escuchar lo que sucede conmigo mismo, para poder entonces, como bien dices, ¿no? Decidir qué, para qué, cómo, cuándo, ¿no? Con quién, todo este tipo de temas, ¿no? Así es. Ok. Muy bien. Entonces, ya que quedamos, ¿no? Claros, ¿no? La inteligencia espiritual nos va a llevar a estos elementos precisamente, ¿no? Verdad, sentido, ¿no? Comunicación conmigo mismo, ¿no? Introspección. Esta parte introspectiva creo que es fundamental. Entonces, ¿cómo pudiera sumar precisamente la inteligencia espiritual a la vida de los estudiantes o docentes en este ámbito universitario precisamente, ¿no? ¿Cómo podemos sumar a su vida desde este elemento? Ok. Ya está claro, que con lo que hemos dicho está claro, y esperemos, que precisamente la inteligencia espiritual sí o sí va a sumar a su vida personal, ¿no? Es un hecho, ¿no? Ajá. De personal, familiar, donde le quieran ver, ¿no? Pero ahora, como tú me dices, en este ámbito escolar o académico, en primer lugar, te ayuda a la calidad de tus relaciones, de las relaciones con las que tú fomentas dentro de la escuela, ¿no? Luego tienden a haber presencia de ciertas relaciones a lo mejor no tan positivas, que en vez de ayudar al alumno, al estudiante a trabajar, por ejemplo, en equipo, a salir adelante como grupo, a generar una dinámica de sana convivencia, de sana competencia incluso, es todo lo contrario, ¿no? Alumnos que quieren a lo mejor sobresalir y opacar a lo mejor a otras personas, o que no se generen estos lazos de amistad. Por ejemplo, en la carrera de psicología, en nuestra carrera, creo que esta parte del compañerismo y del conocer el trabajo del uno y del otro ayuda muchísimo, porque cuando a mí me llega un paciente que reconozco que no lo puedo abordar por la temática o porque no atiendo a esa población, sé con quién lo canalizo, sé con quién tengo confianza, pero precisamente porque hay estos lazos de esas relaciones que se fueron fomentando, ¿no? Es muy importante también fomentarlo dentro de un ámbito académico, ¿no? Entonces la inteligencia espiritual precisamente ayuda a la calidad de relaciones que nuestros chicos puedan llegar a fomentar con sus compañeros, con sus docentes, con los directivos, pero también con el personal de limpieza, con el personal que están de guardia en la puerta, con todos, ¿no? Entonces ayuda a este fomento del ambiente escolar. Okay. Otro punto, diría que es el conocimiento de tus posibilidades, ¿no? También como alumno aprendes a darte cuenta que para qué eres bueno, ¿no? E inclusive al principio de la carrera te ayuda mucho a decir, sí es mi carrera, soy para esto, ¿no? Porque cada carrera tiene un perfil de egreso, ¿no? Algo que se espera precisamente cuando terminen, y tú vas a decir, bueno, dependiendo de lo que me piden, cuáles son mis capacidades que tengo, ¿no?
Si soy una persona que no le gusta escuchar a las personas y estoy estudiando a lo mejor pedagogía o psicología, no, o sea, no es por ahí. Pero si no te detienes a preguntarte y a escucharte y a analizar esta parte, pues vas a estar avanzando a quinto, sexto, séptimo semestre y vas a llegar hasta octavo, o a lo mejor vas a terminar la carrera y cuando empiezas a trabajar, pues te vas a dar cuenta que no. Entonces, precisamente es este conocimiento de posibilidades, de capacidades que tú tienes, ¿no? Okay. Otra manera en cómo puedes sumar la inteligencia espiritual a nuestros chicos es a través del equilibrio interior, ¿no? Muchas de las veces traemos a la escuela pues problemas diversos, ¿no? De casa, de papás, de hermanos, de la novia, el novio, ¿no? Y eso precisamente genera un desequilibrio para nuestro desarrollo académico, ¿no? No estamos concentrados, perdemos el interés por querer estudiar y demás, ¿no? Entonces, precisamente la inteligencia espiritual, con todo lo que hemos hablado, te capacita o te da esta posibilidad de mantener este equilibrio, ¿no? Es decir, oye, gestiona lo que estás pasando, distancia, separa, ¿no? Aprender a separar problemas y demás, ¿no? Y no meterlos todo en un solo frasco y que se haga un... Sí, exactamente. Otro podría ser el sentido de los límites, ¿no? El aprender a poner límites también, ¿no? Aprender a ponerte límites, inclusive en cuanto a tus expectativas que tienes como estudiante, porque a veces ponemos expectativas muy altas. Voy a sacar 10 a lo mejor en esta materia, en neuropsicología, ¿no? Sí, no, o sea, son materias muy difíciles que, o sea, aspiras a un 8 o 9, ¿no? Entonces, aprendes a ponerte límites también, ¿no? Y que sean límites pues de acuerdo a tus capacidades, ¿no? De acuerdo. Otro a lo mejor, ya me quedan poquitos, es el desarrollo de la imaginación, ¿no? De la imaginación y de la creatividad, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a abordar un poquito más este tema, pero sí, muchos de nuestros chicos, ¿y qué está pasando ahorita con la inteligencia artificial? Híjole, ese es un tema también muy interesante. Sí, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Precisamente te piden un ensayo y me voy a ChatGPT, exacto, ¿no? Algunas plataformas ahí de inteligencia, y precisamente van evitando que esta creatividad, que esta imaginación, esta capacidad de reflexionar, de argumentar, de escribir, se vaya precisamente como perdiendo en cierto grado, ¿no? Entonces la inteligencia artificial hace precisamente que tú optes precisamente por sentarte y a reflexionar, a escribir, esto suena bien, esto no suena bien, ¿no? Si es lo que yo quiero dar a conocer, no es lo que yo quiero dar a conocer, ¿no? Y de hecho es otra de las cosas que ayuda mucho, es esta parte de la comunicación, ¿no? Aprender a comunicarme también, ¿no? Tanto de manera verbal como de manera oral, de manera escrita, ¿no? Entonces es como otro de los beneficios que pueden tener nuestros chicos. Una conciencia crítica, ¿no? Crítica y autocrítica también. Y al último, yo creo, y lo dejé precisamente al final porque considero que es uno de los puntos más importantes, el hecho de construir un proyecto de vida, ¿no? Okay. O sea, la inteligencia espiritual te suma a la construcción de un proyecto de vida con metas claras, alcanzables, medibles, ¿no? Concretas, para que el día de mañana este proyecto de vida, en vez de generarte frustración porque no lo alcanzaste, te vaya generando precisamente esta satisfacción de logro, ¿no? Y de alcance que vas teniendo. Entonces, ¿cómo ves todos estos aspectos? Súper interesante, porque precisamente creo que esta pérdida de rumbo que encontramos en los chicos, ayer lo comentábamos con algunos psicólogos y psicólogas precisamente en el espacio de Adipsica, que sobre todo este tema de la inteligencia artificial ha venido a mermar ciertos elementos que tienen los chicos y que no han encontrado, y eso vuelvo a lo mismo, o sea, no hemos tenido como instituciones, como estructuras, aquellos elementos que les ayuden a los chicos facilitar precisamente el encuentro con este tipo de temas, ¿no? O con este tipo de inteligencia al menos, ¿no? Estamos muy cerrados de repente, y creo que eso tiene que ver con cómo confundimos el término a lo mejor con la religiosidad, porque ahí es donde entra precisamente la pugna, ¿no? Hasta guerras tenemos ahorita a partir precisamente de las diferencias religiosas. No hemos sabido cómo, y esto tiene que ver también con una deuda que a lo mejor tiene la escuela, ¿no? Ser una escuela menos racional y más sintiente a lo mejor, ¿no? Que nos lleva a estos espacios en lo que digas, a ver, no me interesa que me entregues 100 hojas, me interesa que me entregues, con una que me entregues que tú escribas,
es más que suficiente. A ver qué piensas, te escucho, dime, ¿no? O sea, a ver, el tema que decías del pensamiento crítico, me ha tocado estar en instituciones que dentro de su misión y visión, entonces, el pensamiento crítico, cuando los chicos empiezan a tener un pensamiento crítico, es cuando sacan entonces, a ver, yo soy el director y acá se hace lo que digo, bueno, estamos en un punto de diálogo, de repente no hemos tenido como institución esos elementos para dejar que los chicos puedan también tener como esta libertad, ¿no? Creo yo que tendríamos que difundir este tema de un poco más entre la comunidad y ahí viene creo que el siguiente tema precisamente, ¿no? ¿Cómo pudiéramos precisamente de entrada identificar, ¿no? que una persona está acercándose a este tema, cómo pudiéramos facilitarlo un poquito más, ¿no? Sí, precisamente hay algunas características que pudiéramos ver como en alguna persona. Ese es, como te decía, es un proceso que nunca acaba, ¿no? Nunca vas a decir, ya soy una persona inteligente espiritualmente, ¿no? Porque precisamente la vida te va presentando diferentes retos, diferentes cambios que tienes que ir acomodando en tu vida, ¿no? Entonces, como en todo, es un proceso que nunca acaba, pero que siempre va ascendiendo, ¿no? Entonces, algunas de las características de las cuales podemos nombrar de una persona que ha trabajado a lo mejor su inteligencia espiritual es que pues sabe experimentar y sabe también identificar y desarrollar experiencias de asombro, ¿no? Esta parte misterio y de pregunta, ¿no? De que aprende a cuestionarse, que aprende a sorprenderse también, ¿no? Tanto del externo, pero también como de lo interno, ¿no? Pues yo te decía al inicio, necesitamos esta parte de asombrarnos también de lo que tenemos dentro y no solamente de lo externo, ¿no? Entonces esta capacidad de asombro y de pregunta, ¿no? Que los griegos lo fomentaban muchísimo, ¿no? El asombrarse por todo, preguntarse por todo, ¿no? Y no dar nada por hecho. Por hecho, exactamente. El cuestionar y explorar también preguntas sobre el significado y el sentido, ¿no? A ver, ¿esto qué significa? ¿No? ¿Esto qué sentido tiene? ¿No? A veces en la escuela, desafortunadamente, algunos modelos pedagógicos es así como, todavía estamos así como en esta parte de yo te digo el concepto y hasta ahí se queda, ¿no? Y no se dialoga. Exactamente, no hay un debate, no hay algo, ¿no? Entonces es precisamente cuestionar y explorar el significado y el sentido de las cosas. 3, desarrollar un autoconocimiento positivo y dinámico, ¿no? Que tú vayas conociéndote precisamente y saber que a lo mejor vas generando cambios, a lo mejor ahorita actúas de determinada manera ante una situación y el día de mañana puedes actuar de otra manera, pero hay un porqué, ¿no? Sí. Y entiendes por qué estás actuando. Y este trabajo introspectivo que te hace conocerte precisamente va de la mano con esto, creo, ¿no? Con esta capacidad de poder identificar en ti qué sientes, qué piensas y qué elementos hay de unión en ellos dos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Un tema muy común en consulta a veces, ¿no? Soy celoso, ¿no? Soy una persona celosa y me genera conflicto esto. Detente, pregúntate más allá de que porque a lo mejor mi pareja provoca situaciones que me generan celos, es ¿por qué a ti una situación así te está generando celos, ¿no? Y precisamente es esta parte de cuestionarte, ¿no? Aprender a manejar también los sentimientos como una vía para el crecimiento personal, ¿no? Tanto los sentimientos positivos como los negativos. Es una forma y es un camino precisamente en el cual tú te desarrollas y tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces es saber aprender a ver el sentimiento de esa manera, ¿no? El promover también el desarrollo personal y de la comunidad, ¿no? No solamente es ya me conozco a mí, ya me desarrollo yo y ya yo me voy como en tobogán, ¿no? Sino ahora yo con lo que me conozco, con lo que sé, con mis capacidades, tengo que aprender ahora a mirar también a mi alrededor, ¿no? Y ver si alguien también necesita de ese apoyo. Precisamente hablábamos de la calidad de las relaciones, porque entonces aprendo a ver a mi amigo, aprendo a ver a esta persona que está al lado mío y que veo que está a lo mejor encontrando respuestas, está intentando dar respuestas a este sentido de vida también, pero que a lo mejor no está siendo de lo más correcto, pues también es apoyarle y ayudarle, ¿no? En este camino. Entonces es una manera también de cómo podemos ver que una persona está trabajando esta inteligencia espiritual. El practicar y explorar sentimientos de admiración, ¿no? Aprender a admirar también los logros de otra persona, ¿no? Porque a veces
eso también cuesta, Sí. ¿no? Porque dices, híjole. Más que estamos muy metidos como en un tema de competencia, más de compartencia, ¿no? Todo el tiempo estás mirando qué hace el otro y que te supera y tú quieres tener más y más. No creo que ese es el tema ahí de los ruidos externos que hay que nos mueven Y también de bastante. comparación. Sí, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. El desarrollar y canalizar vínculos empáticos también con otra persona, ¿no? Estos valores. Y el conocerse y valorar respuestas también, interpretaciones y experiencias contrarias a las que tú tienes, ¿no? O sea, cuando una persona piensa diferente a ti, Ujú. ¿no? Cuando una persona dice, no, es que no me parece lo que tú dices, muchas de las veces podemos actuar de manera impulsiva. Si no tenemos trabajado esta parte de la inteligencia espiritual, el conocernos, el decir, esto me enoja, actúas de manera impulsiva. Sí. ¿Y cuántas de las personas no actuamos en momentos así también, no? Sí, Tomamos sí. decisiones bruscas, tomamos todos estos actos de violencia y demás que vemos, también responden a toda esta situación de decir, hay una baja tolerancia a la frustración o hay una baja tolerancia también a la persona que no piensa igual que nosotros. Sí, queremos que piensen, ¿no? Con esa codependencia de que tiene que pensar como yo pienso, tiene que hacer lo que yo digo, ¿no? Exactamente. Y la toma autónoma y consciente de una opción vital radical, ¿no? Es decir, esta parte del proyecto de vida. Estoy consciente de lo que quiero, estoy consciente de que hay retos, de que hay barreras también, porque aprendes a identificar cuáles son tus barreras que tienes y de qué manera vas a afrontarlos, ¿no? Todo esto es parte de un proceso y ojalá que las personas que nos lleguen a escuchar y que se lleguen a identificar o que digan, pues yo estoy trabajando esto o a mí me falta esto también, pues ojalá que también se permitan esta parte de pues dejarse ayudar. Por eso yo decía que el proceso de autoconocimiento es un proceso de humildad, ¿no? Humildad tanto para contigo mismo, pero también la humildad que implica el dejarme ayudar, ¿no? El decir, ya lo he intentado y no he podido, ¿no? ¿Cuántas de las veces se intenta? Hay muchas personas que llegan a terapia y cuando ven precisamente la parte ruda en su ser, en el fondo, se alejan, ¿no? Pero es esta parte también de decir, bueno, sí necesito la ayuda, necesito el apoyo de una persona profesional, de alguien que me apoye, de mi red de apoyo también, y para precisamente trabajar todo este aspecto, ¿no? Entonces son como algunas características que te podría mencionar, ¿no? Sí, y muy interesantes precisamente como dices, ¿no? Si de repente vas viendo en estos elementos que has intentado 1001 veces, ¿no? Ya fuiste con tal, ya fuiste buscar quién te puede ayudar, tener esa parte de humildad, y nos cuesta trabajo, o sea, el ego siempre nos come en ese sentido, ¿no? ¿Por qué le voy a pedir al otro que me apoye, que me diga cómo, ¿no? Si yo puedo, yo sé, ¿no? Entonces esa parte es bastante compleja y creo que tiene que ver también con ese otro tema que decías, ¿no? Reconocerte como un ser, ¿no? O sea, antes de que ser el doctor, el licenciado, el abogado, todo eso, ¿no? Porque de repente ese es el ego precisamente, ¿no? Yo como que soy el doctor en tal, no voy a decirle al otro que es bastante complejo romper estas partes y poder pegar. Muy bien, vamos entrando en la parte final precisamente ya de nuestra charla y precisamente vamos a cerrar un poco con esta pregunta, ¿no? Y una reflexión que te encargaría que fuéramos ahorita pensando, ¿no? ¿Qué estrategias concretas se podrían desarrollar precisamente en los espacios académicos? ¿Cómo pudiéramos pensar que los docentes, ¿no? los administrativos pudiéramos trabajar este elemento para después aterrizarlo precisamente con la comunidad estudiantil? Ok, hay un autor que se llama Jacques Maritain, ¿no? Él precisamente es un filósofo que retoma parte de Aristóteles, parte de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esta parte más o menos en el año 1800, 1900. Él tiene un libro que se llama Por una filosofía de la educación y propone precisamente una educación de lo espiritual, es decir, formar a una persona desde su interior, ¿no? Entonces, al pensar en algunas estrategias que se puedan implementar en nuestros centros educativos es no olvidar precisamente el diálogo formativo con nuestros estudiantes, ¿no? Tú, si tienes la oportunidad desde tu aula, ¿no? Que tienes el primer contacto como docente y que logras ver, ¿no? Ciertos factores de riesgo en cada personita que tienes ahí en tu aula, no olvides que eres un formador. Antes de ser un docente también eres un formador, es alguien que acompaña también a tu alumno, a tu alumna, ¿no? Y que este diálogo formativo esté centrado siempre en valores, pero también en virtudes, ¿no?
porque a veces olvidamos esta parte de la virtud, ¿no? Una de las virtudes más importantes que decía Aristóteles, la frónesis, ¿no? La prudencia, ¿no? El actuar con prudencia implica el detenerte, ¿no? El no actuar de manera impulsiva, ¿no? Sino, a ver, un compañero te insultó, un compañero te hizo esto, una compañera te hizo lo otro, es ser prudente, ¿no? Detente, medita, piensa qué es lo prudente, cuál es la mejor decisión, con quién tienes que dirigirte, habla y todo, y actúas, ya que tomas una decisión, ¿no? Entonces es este diálogo formativo centrado en valores, pero también en las virtudes. Genera virtudes en tus alumnos, que sean personas virtuosas, ¿no? Okay. Porque no solamente una escuela está para enseñarle pedagogía o derecho, medicina, no, o sea, es también una escuela en donde pues fomentas toda esta parte de educarlo para la vida, ¿no? Entonces, son serían como una de las recomendaciones que les daría, ¿no? Otro, fomentar talleres precisamente para el desarrollo de habilidades creativas, ¿no? O sea, esperemos que nuestras escuelas estén fomentando sus talleres en donde nuestros chicos canalicen precisamente toda esta energía, todos estos impulsos que pues de sí tienen, ¿no? Los impulsos también son muy naturales de la persona. Llámese talleres como danza, música, pintura, ¿no? Donde ellos precisamente puedan expresar todo lo que está pasando también en su interior, ¿no? Es como darles estas herramientas, ¿no? Decirle, y creo que ahorita que mencionas las artes, ¿no? Son fundamentales porque precisamente contactan como toda esta parte que estamos mencionando y son un canal interesantísimo, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? Que pueden expresar los chicos, las chicas, y lo hemos dejado de lado, creo yo, ¿no? Realmente el arte ha pasado a un segundo plano y creo que tendría que estar más presente en las escuelas, ¿no? Sí, en todos los niveles. La lectura, ¿no? Incluso esos talleres de lectura, ¿no? O sea, ahorita que estamos precisamente en esta era digital y demás, ¿no? No importa que sean libros digitales, pero sí es así de sentarnos, leernos, compartir, ¿no? Entonces esta parte de fomentar esos talleres que ayudan a los alumnos, ¿no? Otro es la formación del carácter, ¿no? O sea, es un aspecto, justo era el tema que queríamos abordar. Al principio. Sí. Formación del carácter, porque el carácter va muy relacionado con las virtudes, ¿no? De decir, esta regulación de tu temperamento, de conocer tu temperamento, ¿no? De darte cuenta por qué reaccionas así, esta parte biológica, pero también el darte cuenta de que el carácter puede ser moldeado, ¿no? Okay. Entonces puedes no estás determinado a actuar de una determinada manera, sino que puedes trabajarlo, ¿no? Entonces, en esa línea, el diálogo formativo y el desarrollo de sentimientos de asombro y de admiración por la belleza, ¿no? Por estar aprendiendo algo nuevo, incluso que nuestros salones de clases se vuelvan precisamente como esta parte del descubrir, ¿no? Como un laboratorio, en donde tú estás descubriendo cosas nuevas cada día, ¿no? Que cada día que vengas a la escuela vienes a descubrir cosas diferentes, ¿no? Cosas que a lo mejor no sabes, cosas que a lo mejor sabes, pero a lo mejor necesitas como esta guía, ¿no? Como esta orientación. Entonces, que se vuelvan como estos laboratorios, ¿no? De ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y que los chicos se motiven precisamente a venir. ¿Y cómo lo logras? Pues precisamente a través de una metodología a lo mejor más dinámica, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? A lo mejor quitarnos esta parte de pues el maestro explica y el alumno escucha y me hacen un resumen y ya no, sino que ellos sean los protagonistas, ¿no? Que ellos investiguen. Yo le decía a los chicos allá en prepa, ¿no? Le digo, hace poco les di un tallercito, les decía, a ver, ¿tienen sus teléfonos? Les decía, ¿tienen un lapicero? No tenemos lapicero, nadie llevaba lapicero, ¿no? A un taller. Ok, no tienen lapicero, no traen hoja, traen celular. Ah, sí, todos, ¿no? Todo. Ok, vamos a utilizar el teléfono, ¿no? A ver, cada quien me va a investigar un ejemplo de tal y tal, no se vale repetir y demás, ¿no? Entonces ahí buscando los chicos, ¿no? Ejemplos para que no se repitan. Y es precisamente buscar como esta dinámica, que ellos busquen, que ellos sean los protagonistas, que ellos vean también como sus puntos de vista y generen a lo mejor debates y demás, para que ellos sea como un aprendizaje más significativo para ellos, ¿no? La educación hoy en día debe ser también con responsabilidad, fomentar esta parte de la responsabilidad en ellos, y creo que sería como el gusto también por el silencio, ¿no? En darles esta parte de decir, detente un rato, ¿no? Reflexiona
y ya, cuando hayas reflexionado, cuando hayas meditado, inclusive esta parte de la respiración diafragmática que muchas de las veces en terapia sugerimos, ¿no? Para nuestros pacientes o en terapias de esta parte de mindfulness que dice, a ver, respira y demás, ¿no? También decirle, a ver, respira, ¿no? Tomas el tiempo. Exacto, ante un examen a lo mejor que te está frustrando, o a lo mejor ves el examen y ya dices, ya voy a reprobar y todo esto, esos pensamientos automáticos que se vienen, ¿no? Así como, a ver, respira, ¿no? Y enseñar a nuestros alumnos también esta parte, ¿no? Y termino con esto, el ejercicio físico y el autocuidado personal, ¿no? Sí. Porque la parte espiritual, como les decía al inicio, es una trilogía. Cuerpo, alma y espíritu, que no se pueden separar. Entonces, el espíritu no puede ser trabajado o no puede desarrollarse bien si la parte corporal no está trabajada también, ¿no? Entonces también cuidemos nuestra parte corporal, ¿no? Nuestra salud física, cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestro sueño, cuidemos la manera en cómo nos relacionamos, cuidemos también nuestra parte espiritual, nuestra vida interior, precisamente para poder generar toda esta vida plena que buscamos, ¿no? Esta educación integral en la persona. Okay. Creo que es muy interesante esta parte precisamente que mencionas, ¿no? No podemos estar bien de ninguna forma si no nos cuidamos en todas las formas, ¿no? Precisamente, creo que eso es fundamental. Hemos abordado este tema bastante interesante a todos los que nos escuchan, las que nos escuchan. Esperamos que les haya gustado, ¿no? Vamos a cerrar precisamente con una pequeña reflexión del buen compañero Alberto, ¿no? Creo que se pusieron todos estos elementos precisamente, ¿no? La introspección, ¿no? Cómo desde este tema de la inteligencia espiritual podemos abordar temas que pareciera que están desligados de ello, pero tienen que ver muy fuertemente con cómo nos desarrollamos como personas, nos desarrollamos como estudiantes, nos desarrollamos en la interacción con otros y con otras, ¿no? Cómo está de la mano con todo lo que hacemos en el día a día, y que el hecho de precisamente practicarla, gestionarla, va a llevarnos precisamente a tener mejores relaciones, mejor desempeño, ¿no? Mejoras en diferentes partes significativas precisamente de nuestra vida. Entonces, Alberto, te pediría que cerraras con alguna reflexión para ir despidiendo el programa. Claro, pues voy a citar a Francis Torralba, que es un filósofo precisamente que me apoyó mucho en esta parte del desarrollo del tema. Tiene un libro que se llama precisamente Inteligencia Espiritual, y él nos dice que el desarrollo de la inteligencia artificial es un elemento fundamental en el proceso educativo de una persona y tiene consecuencias directas en otras áreas del aprendizaje. Sin curiosidad, sin inquietud, sin el ejercicio de la imaginación y de la intuición, los jóvenes pierden la motivación por aprender y su desarrollo integral es irregular, ¿no? Entonces, seguir trabajando estos aspectos en nuestras aulas de clases, en la vida en general, ayudará precisamente a mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Como decíamos, la salud, la parte económica y demás, ¿no? Sí, creo que esta parte es fundamental. A todos los amigos docentes, a los compañeros y compañeras estudiantes, les recordamos que estos temas que estamos tocando suman precisamente para que puedan desarrollarse plenamente en las instituciones en las que estén participando, ¿no? Creo que es fundamental entender que no podemos separar todo lo que somos, ¿no? Que somos, como bien decías, ¿no? Este tridente o esta triada, ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? Es fundamental cuidar, ¿no? Cada una de estas partes, y tendremos que saber cómo hacerlo, ¿no? Por eso, no sé si puedas repetir el libro de inteligencia espiritual para que los que nos estén escuchando a lo mejor puedan echarle un clavado a ello, y ahorita también te pido que nos compartas tus redes, a lo mejor para que alguien que esté un poquito más interesado y profundizar en el tema pueda contactarte. Sí, claro, el libro se llama Inteligencia Espiritual de Francis Torralba, ¿no? Entonces pueden consultarlo y me parece que está en línea, entonces pueden acercarte. Sí, de todos modos ahí en internet podemos encontrar mucha información al respecto, ¿no? ¿Y cómo te encontramos en las redes, Alberto? Me encuentran en Facebook como psicólogo Alberto Jiménez, o en Instagram como Alberto-Jiménez-4, okay, ¿no? Entonces un poquito kilométrico. Sí, ándele. ¿Tu número de teléfono por si alguien quiere contactarte al WhatsApp? Claro, mi número es 951-461-1610, repito, 951-461-1610, igual orientación psicológica, atención, asesorías o talleres, estamos a la disposición. Nos encuentra en IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Pregunten ahí tenemos un catálogo de psicólogos y psicólogas, y si en algo les puedo apoyar, con muchísimo gusto.
Pues bueno, muchas gracias, Alberto. Y pues antes de que se me pase, me mandaron unos mensajitos ahorita que estaba yo acá, por eso de repente me veían. Un saludo a los chicos de Psicología de Cuarto de acá de la Universidad de Vasconcelos, a los chicos de la BUC que están escuchándonos por ahí, no se atrevieron a hacer preguntas, pero bueno, gracias por escucharnos, siempre es importante. Y a todos y a todas las que estén interesados precisamente en recibir servicios psicológicos, ¿no? De esta parte profesionales de parte de IPSICA, servicios psicológicos integrales y capacitación, pues nos ubican en la calle de Mártires de Chicago 207 en la ciudad de Oaxaca. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 20 horas y domingos de 9 a 14 horas. Y pues los números de contactos de ahí de la recepción, 951-581-2635, y en redes sociales pues nos encuentran como IPSICA, ¿no? Pues antes que nada, gracias nuevamente a la Universidad de Vasconcelos. Siempre se agradece este espacio para discutir estos temas, son fundamentales, como bien decíamos, y pues creo yo que precisamente este espacio que se ha generado es gracias a Vasconcelos Radio y a la unión con IPSICA. Agradecemos infinitamente y pues los invitamos a seguirnos en las redes sociales, ¿no? En Vasconcelos Radio, que está ubicada precisamente en la calle de Manuel Sabino Crespo, número 601 con un centro. Y pues bueno, ¿no? Nada más que agradecer y los vemos en la próxima emisión. Gracias, Alberto, nuevamente. Un fuerte abrazo a todos. Muchas y todas. Gracias. Celebren. Mente y aula en conexión.